pues ya estoy aquí mucho más cerca. Esta vez vamos a platicar, yo les decía que por si es la primera vez que tú te das una vuelta, lo que es, apegamos los temas de acuerdo al contexto. Por ejemplo, por lo regular en febrero platicamos de situaciones con los niños sobre pues la amistad, autoestima, poner límites, etcétera. En el mes de abril, por ejemplo, que fue el mes del niño aquí en México, pues son muchos de los temas enfocados al bienestar del niño. En mayo, para que se den una vuelta por allá por YouTube, porque ya todos están guardados todos los videos, lo enfocamos mucho a la mamá, en mejoras de mamá, en la crianza de la mamá, en autoestima de la mamá, en el autocuidado de la mamá. Y en junio, que es el mes del papá también aquí en México, pues hablamos de todo lo que le concierne a papá, su rol de papá cuando está presente, cuando no está, incluso hablamos del divorcio también. Y ahora que es julio y ya nos tocará en agosto, también vamos a estar tocando temas que yo aquí en consulta los veo, y de hecho para mí ahorita en vacaciones es un muy buen momento donde muchos de los niños vienen a consulta, porque aquí en México son 2 meses de vacaciones, lo que es todo julio y todo agosto, y los niños se preparan con herramientas para poder desarrollarse muchísimo mejor en el nuevo ciclo escolar, que aquí en México empezamos creo que el último día de agosto. Algunas escuelas empiezan la primera semana de septiembre, y eso nos da maravilloso tiempo para poder mejorar, que los niños mejoren su comportamiento, que tengan herramientas para desarrollarse mucho mejor. Damos tiempo de adaptación y pues son más o menos estos 2 meses que tenemos tiempo para poder manejarlo. Por eso es que hoy vamos a estar hablando de diferentes temas que le conciernen a los niños y a los papás, que podemos ayudar desde casa, y que tú te lo puedas tomar como un checklist de lo que hacemos o no hacemos, con la intención de que pues nos ayude muchísimo a mejorar la crianza con nuestros niños. Y hoy vamos a platicar de este tema que yo todavía lo sigo viendo en la consulta, acerca de la crianza autoritaria. La crianza autoritaria es es una disciplina con la que nosotros en nuestra generación fuimos educados o educadas, y que todavía nos persigue. Es parte de lo que nosotros somos, y es imposible no sacar un pedazo de ese patrón y aplicarlo con nuestros niños. Afortunadamente yo veo en consulta muchos de los padres interesados en querer mejorar esa parte, y entonces algunos son mucho más conscientes, buscan informarse, libros, escuchan podcasts, van a conferencias, vienen aquí a asesorías, ven estos espacios informativos, etcétera. Y muchos de los otros vienen porque los niños tienen malos comportamientos, por ejemplo, que pues, son muy agresivos, son niños que son muy permisivos, y entonces los padres quieren que los niños aprendan a poner límites o que los respeten. Y cuando rascamos a la dinámica de la familia, entonces nos damos cuenta que mucho de eso viene de casa, y viene de casa porque nosotros como adultos, los responsables pues ahora sí que de la familia, de la disciplina de nuestros niños, es ahí donde los padres se dan cuenta que ellos, pues es el comportamiento, pero todo eso viene de aquí, de nosotros. Y es cuando los padres dicen: Mónica, quiero hacer mejoras, ¿qué puedo hacer? Y entonces se hace un combo bien bonito, donde no solamente los niños vienen, por supuesto, sino que también ellos participan, porque aquí en consulta los padres entran a jugar con sus niños, y entonces los padres aprenden de una manera muy divertida, muy dinámica, y esto lo multiplican en casa y aprenden mucho a comunicarse. Y cuando trabajamos justamente la crianza autoritaria, porque algunas veces, algunas de las familias se dan cuenta y otras no, pero yo te decía que en estas 3 horas, cuando vienen conmigo por primera vez, que es una entrevista pues larga, es la única del proceso, ahí le damos barrida a toda la dinámica familiar, al comportamiento incluso de los adultos, de los niños, fuera de casa, incluso en el camino, mientras llegan a la escuela, etcétera, todo. Y entonces nos damos cuenta que tenemos muchos tintes acerca de esta crianza autoritaria, y la tenemos la gran mayoría de los adultos, porque así es como nos educaron a nosotros, así es como nos educaron pues incluso el siglo pasado. Yo nací en los 80s, y allá es así donde me educaron, y también yo fui hija de la chancla. También a mí me enseñaron a que Mónica, usted se guarda y no dice nada. Yo recuerdo cuando yo era niña, por eso me dedico a la terapia infantil, porque mi mamá somos 2, mi hermana menor de 4 años
más chica que yo, y yo recuerdo que cuando íbamos a algún lugar, mi mamá, yo recuerdo que nos ponía las reglas, pero mi hermana ni las respetaba. Ella ya llegábamos al lugar, y yo recuerdo mucho de una vez que andaba ya trepada en un árbol, mi mamá apenas le iba diciendo y ella salió corriendo, y mi mamá al ver que no podía ir por ella de inmediato, entonces me dijo: Mónica, te quiero aquí sentadita. Y yo recuerdo que yo era de esas niñas que me quedaban ahí sentada. Y mucho de eso así fue de esa parte mi infancia, donde no había tanta inseguridad de mi parte, no me sentía pues muchas veces valiosa. Yo era una niña muy inteligente, estaba en cuadro de honor y todo, pero mucho de eso no me la creía. Y fue para mí un hábito estar en el cuadro de honor por el argumento que me dijeron, que pues esa era parte de mi trabajo y era todo lo que tenía que hacer. Pero en casa yo crecí, pues, o sea, en mi casa nunca nos hablaron de emociones. Y un día yo me senté y analicé, dije, claro, en mi casa, yo siendo niña, nunca nadie me prohibió llorar. Nunca nadie me dijo que estaba bien o mal hacerlo. Me permitieron y eso creo que fue algo mucho de ganancia. Pero ahora en mi casa, pues, no había castigos o golpes como tal. Lo más que hacían era la chancla. No era algo muy constante, pero era algo con lo que mi mamá nos amenazaba. Los gritos, por ejemplo, eso es parte de la crianza autoritaria. Las amenazas, eso es parte de la crianza autoritaria y eso es algo que todavía seguimos haciendo. Y aquí en consulta hoy en día todavía siguen llegando niños con el amigo el cinturón. Y eso es algo todavía una constante. No son casos que yo veo de manera muy esporádica, son constantes. Y los padres a veces digo una palabra, digo una amenaza, a veces agarro la chancla, a veces doy un castigo, no me funciona y entonces decía un papá, pues yo empiezo con el cinturón y es la única manera que tengo. Entonces ahorita te voy a decir que es una crianza, un estilo de crianza que sí funciona, pero te voy a platicar las consecuencias, ¿ok? Y te voy a dar también recomendaciones, por si yo estoy segura que tú eres una mamá, que eres un papá muy consciente y que estás aquí porque quieres mejorarlo y es posible. Y te voy a decir cómo lograrlo también para que puedan mejorar en casa y de verdad que tiene muchísimos beneficios para tus niños y tus niñas, ¿ok? Así que, pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta de la herramienta de terapia de juego, donde con el juego yo te decía, los niños y las niñas vienen a trabajar situaciones como esta, donde los niños, una gran mayoría ni cuenta se da porque ellos vienen a jugar. Los padres sí son mucho más conscientes, juegan conectando con sus hijos, abren el diálogo, hacen tiempo de calidad y esto se lo llevan a casa y entonces la crianza autoritaria, adiós, porque nos convertimos en padres conscientes. Y eso es nuestro objetivo del día de hoy. Y también soy mamá de 2. Así que déjame platicarte primero qué es la crianza autoritaria. Yo te decía que es esto que nosotros aprendimos cuando éramos niños y no es más que los padres estamos muy enfocados en nuestras propias exigencias. Y digo exigencias porque cuando tú exiges, tú pides que así se haga. Y exigimos a veces a base de amenazas, de gritos, incluso de golpes, castigos. Nos valemos de cualquier cosa porque estamos muy enfocados en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros necesitamos, nosotros. Entonces, aquí es que otra vez, estamos enfocados en lo que nosotros queremos y lo que queremos es tener el control de la situación. Ahora, yo a veces les digo a los papás, por ejemplo, hay papás que son muy altos, muy altos. Yo aquí en consulta tengo papás que miden casi 2 metros y tienen niños de 6 años. Entonces yo le digo a los papás, ¿tú has considerado cuando tú te enojas, cuando gritas, cuando castigas, cómo te ve tu hijo chiquito, 5 o 6 años? Y el papá, casi todos los papás no lo había pensado, Mónica. Bueno, y a veces trabajamos mucho por amar a nuestros niños y por hacer conexión y a veces estas conexiones se van desgastando cuando manejamos la crianza autoritaria. Porque yo te decía, los adultos estamos muy enfocados en nuestras necesidades y no pedimos las cosas, las exigimos. Y lo necesitamos porque es mi manejo de control. No, o sea, quiero que todas las cosas salgan como yo quiero. Y entonces usamos reglas que son muy estrictas. Y con reglas estrictas me refiero que no hay cabida para discusión, por supuesto, no hay negociación. Yo no doy explicación como adulto de por qué las cosas se tienen que hacer de tal manera. Y por supuesto, no está discusión, entonces los hijos no tienen ni siquiera que preguntar el por qué, simplemente lo obedecen. Y todo esto está muy basado en nuestra necesidad como adultos. Y por supuesto, la gran mayoría de las familias, cuando tienen esta dinámica autoritaria,
la expresión de afecto es muy poca o nula. Y uno de los peligros más grandes es que a veces los papás quieren quitar esta etiqueta autoritaria y de repente cruzan a decir, ok, yo castigo, regaño, grito, etcétera, pero doy afecto. Entonces ahí es donde los padres dicen, la gran mayoría es, Mónica, si yo, por ejemplo, regañé a mi hijo, ya lo castigué, a lo mejor ya hasta me lo nalgué y mi hijo quiere un abrazo, a veces yo lo que hago es retirarlo porque no lo voy a premiar con un abrazo. Entonces los padres quedan confundidos. Y muchas veces, porque alguna vez me tocó escuchar a un papá que le dio como una nalgada a su hija, la regañó y todo, y estamos hablando de una niña pequeña de unos 3, 4 años, y enseguida el papá, después de darle la nalgada, la abrazó y le dijo una frase algo así como, te pegué porque lo merecías. Y enseguida la llenó de besos y de abrazos. Entonces yo le decía al papá, imagínate que esta situación se repita a los 20 años, donde tu hija ya tenga un novio, donde ya se le haya entrenado para tener esta dinámica de control, de gritarle, de amenazarle, de minimizarla, no validarla y encima darle cariño y afecto después de que se le ha lastimado. Y entonces el padre abre sus ojos grandes y dice, no lo había pensado de esa manera, porque es para lo que la estamos entrenando y es todo lo que tu hija va a conocer. Por eso ya en la etapa adulta, cuando conocemos personas que viven en este ciclo de violencia, les preguntamos por qué no sales de ahí. Entonces es muy complicado salir de ahí porque es todo lo que se conoce y no se conocen los buenos tratos. Entonces necesitamos ser muy conscientes, papá, de verdad que es muy posible que cambiemos la crianza y no es que estemos haciendo niños de cristal, porque yo ahorita te voy a hablar de límites, te voy a hablar de firmeza, te voy a hablar de consecuencias, pero también te voy a hablar mucho de amor y de la conciencia, y la conciencia no es más que tú revises, ya me estoy adelantando a las recomendaciones, revisa por ejemplo la edad que tiene tu hijo. Para empezar, te voy a decir, el cerebro termina de madurar después de los 25. Todavía hace algunos años se decía, a los 25 un cerebro ya está maduro y ahora se sabe que hasta después de los 25, puede ser después de los 26, 27, etcétera. Y hasta entonces no quiere decir que una persona sea perfecta o que no se equivoque. Yo tengo 45 y aún así me sigo equivocando. Entonces, ¿cómo no esperar que un niño de 3 haga una rabieta? Cuando las rabietas a esta edad son completamente esperadas. Y los adolescentes que van muy acelerados porque ellos quieren conquistar el mundo y piensan que no les va a pasar, papás, es completamente esperado a esa etapa es esperado ese comportamiento. Pero claro, hay maneras de poder manejar la situación. Pero otra vez yo como adulto estoy muy enfocado en lo que yo quiero. Entonces, de las cosas que yo veo más aquí en consulta, por ejemplo, es la etapa de los berrinches, la llegada del hermanito, donde el hermanito pues a veces es un tanto agresivo también con el hermanito porque no sabe cómo mediar la situación. Cuando los niños están en la pubertad también porque están en pleno crecimiento entre la infancia y la adolescencia, y entonces se vuelven un tanto más contestones y los padres muy caóticos porque el control que tenían de la infancia de niños obedientes se les está yendo de las manos. Y de eso tengo muchas consultas muy directas aquí, y directas me refiero cuando los papás llegan y dicen, es que tengo un niño desobediente, es que tengo un niño contestón. Y cuando reviso la etapa, pues claro, esto es algo como muy esperado, pero espérate papá, hay maneras de trabajarlo. Eso es la crianza consciente. ¿Ok? Entonces, regresando otra vez para no desviarnos tanto, que es la creencia autoritaria, ya platicábamos que está muy enfocado en lo que yo necesito, tengo reglas muy estrictas, no hay expresiones de afecto, los padres estamos muy enfocados en la obediencia porque a los padres eso nos encanta. Si ustedes me preguntan a mí como mamá, pues a mí me encanta la obediencia, a mí me encanta que yo diga algo, que mis hijos me digan, el más chiquito de repente entre sus bromas me dice, sí señora, sí señora. Y eso a veces, si estoy, pues reconozco que si estoy de buen humor me saca una risa, pero si estoy de mal humor es cómo lo interpreto, ¿sabes? Entonces, yo quisiera que mis hijos así me contestaran. A veces mis niños también tienen muy buena actitud y ese día sí todo lo que tú me digas, pero hay otras veces que pues, nomás no se cocina en casa pues estos buenos modos, ni de mi parte ni de parte de ellos. Entonces, la obediencia es que los niños no cuestionen, no pregunten. Y papás, apréndanlo, por favor, pónganlo como regla número 1. La obediencia es peligrosa. Yo espero que este video no me lo baje en ninguna plataforma por el vocabulario que vamos a usar, pero obedecer es muy peligroso.
Cuando los niños obedecen, aprenden a no razonar, a no pensar. Los niños no se validan a sí mismos, no saben que ellos son valientes, que ellos son importantes, que ellos pueden pensar, que pueden reflexionar, que pueden poner límites. La obediencia no hay cabida para eso. Entonces, cuando un niño aprende a ser obediente, aprende que tiene que atenderlo, que tiene que hacerlo sin cuestionar. No entiende nada, pero tiene que hacerlo. Y el peligro viene en que ellos aprenden que los adultos tienen la razón todo el tiempo. Entonces, aquí lo peligroso es que los niños siempre van a tener buenas intenciones y siempre van a ser niños inocentes, porque les falta un mundo por aprender. Y muchas veces hay adultos con malas intenciones que quieren lastimar a los niños. Y cuando son niños obedientes, son su blanco. Paréntesis. Ya se han hecho muchas investigaciones y tú puedes ver documentales incluso en Netflix, donde se han hecho investigaciones acerca de la mente de los criminales, de estos adultos que lastiman a los niños. Y entonces ellos muchas veces han dicho que su blanco no fueron los niños, su blanco eran las familias. Ellos veían cómo era la dinámica de las familias. Y las familias eran estas familias que no hay conexión, que no se acercan con sus hijos, que no conviven tanto con sus hijos, que ven niños solitarios. Entonces son familias que están fragmentadas. Y lo sé porque aquí en consulta, pues cuando hacemos dibujos, los niños me platican acerca de su familia dibujándola y entonces entramos los psicólogos en el mundo de los niños y me doy cuenta que las familias están dispersas, o sea, dentro de la dinámica están muy separadas. Bueno, estas familias separadas muchas veces tienen este tipo de crianza, donde el adulto hace, pues ahora sí que lo que quiere, dice lo que tiene que hacer y no se cuestiona nada y entonces el niño anda pues ahí como, yo lo veo como flotando en una familia porque no hay como una dirección para dónde, el niño no sabe ni siquiera qué esperar. Ahora digo no sabe qué esperar porque no sabemos cómo va a reaccionar también el adulto. Otras veces sí, y por eso a lo mejor el niño también puede ser muy obediente porque la obediencia va acompañada del miedo. No porque sean niños que entiendan lo que está sucediendo. Y aquí todavía en consulta hay papás que me han dicho yo no tengo ni por qué explicarle a mi hijo las cosas que se tienen que hacer, las tiene que hacer y punto. Entonces, así no es, papás. Entonces, yo te decía que esta crianza está muy enfocada a la obediencia. Por supuesto, no hay explicaciones por parte de los adultos. Y como obvias razones, los niños no tienen derecho a decidir, a reflexionar, a pensar y obviamente a negociar. O sea, no hay cabida. Y dentro de las características rapiditas, para que tú vayas revisando si eso es algo que tú trabajas en casa, es que las características de una crianza autoritaria es que hay límites muy rígidos. Límites me refiero que son reglas que tú pones en casa. O sea, la hora de llegada, la hora de salida, la hora de hacer la tarea, la hora de meterse a bañar, porque se tienen que comer la comida. O sea, perdón, no porque, sino se tienen que comer la comida. No hay explicaciones de nada. Son cosas que se tienen que cumplir y punto. De hecho, hay muchas situaciones que, por ejemplo, en familias con crianza autoritaria, como no se expresa mucho o no se expresa nada, hay como acuerdos que no se dicen, pero que se hacen sin pensarlo. Y hay esta comunicación no verbal que se supone, y entonces es cuando los adultos, entre adultos, tienen estos acuerdos que no verbalizan. Y los niños los adoptan y los repiten, por supuesto. Entonces, de repente a veces es, por ejemplo, no sé, yo lo respeto mucho, pero de repente a veces sí me ha tocado ir a familias donde cuando comemos es la hora de la comida, los adultos en una mesa y los niños en otra mesa. Y eso es algo que yo todavía sigo viendo. Yo no considero que eso esté mal, pero aquí la situación es que a veces estos momentos de convivencia, porque en consulta esto es algo que siempre les digo a los papás, cuando no se tiene tiempo de calidad con nuestros niños, traten de buscar un alimento al día, al menos que sea o el desayuno, o la comida, o la cena, o la merienda. Y la merienda es un vasito de leche mientras platicamos y conectamos con nuestros niños. Entonces, a veces estas mesas que yo te decía separadas, es justamente cuando se tienen estas reuniones donde queremos ver a la familia y esa familia se separa. Entonces los niños quedan en un lugar y a mí la impresión que me da es que estos niños no tienen ninguna validez. Y entiendo la parte donde a veces los adultos platicamos de cosas de adultos súper bien, pero creo que hay momentos para todos. Entonces, a veces estos límites rígidos no se les explica a los niños por qué tienen que comer en otra mesa.
Y para mí en casa, mis hijos han sido situaciones que ellos mismos me han preguntado cuando alguna vez hemos ido a una casa donde mis hijos no se sientan cerca de los papás, sino en otra mesa, y mi hija, la mayor, fue como una sacudida. ¿Qué está pasando? Al principio se le hizo divertido, pero después de un rato donde no tenía que levantarse hasta que terminara su comida y se la comiera toda, mi hija me preguntaba ¿por qué? Y mi respuesta fue porque así son las reglas de esta casa. Pero bueno, cuando termines de comer, recoges tu plato y puedes venir para acá. Si tú necesitas algo, también puedes venir para acá. Ahora, yo le explicaba, son las reglas que tienen en esta familia. En casa son muy diferentes, ¿ok? Ahora, yo se lo expliqué porque pues no intento no tener esta crianza autoritaria que en algún momento a mí pues me tocó con mis padres. Entonces, ya aquí me estoy adelantando, pero una de las recomendaciones es justamente que explícale a tu hijo el porqué de las cosas que está haciendo, porque lo que queremos es que tu hijo incluso ponga límites o que se proteja él mismo, incluso cuando va a la escuela, por ejemplo, de bullying. ¿Y cómo tu hijo se va a defender del bullying si no lo enseñas a razonar, a validarse y a saber que esto que está sucediendo no es correcto y él mismo pueda parar? Entonces, todo eso se lo tenemos que enseñar desde casa, ¿ok? Otras de las características, yo te decía, es que por supuesto no hay comunicación, o sea, los adultos no explicamos las cosas, no hay estos momentos donde nos sentamos a platicar. Por supuesto, nunca se le pregunta al hijo si estás bien, qué te pasa, cómo te fue en el día. Eso no hay cabida. No hay cabida incluso para la negociación, porque si no tengo estos espacios para platicar, pues solamente soy yo el único que habla. Ahora, muchas veces algunos padres dan sermones y eso creen que ya es comunicación. Otras veces los padres simplemente sí se hace y las respuestas son sí o no, y eso es todo. Y por supuesto no hay negociación, yo te decía, para los niños, o sea, y los adultos muchas veces explican poco el porqué de las cosas, y a veces está de manera obligada por un grito, por un castigo, por una amenaza, ¿ok? Otra también es que, por supuesto, hay castigos muy severos físicos y o psicológicos. Entonces, con castigos severos, híjole, yo muchas veces he ido a terapia grupal como individuo, persona que soy, y me ha tocado escuchar historias de otros adultos que han sufrido situaciones muy complejas de humillación, de maltrato, y que, claro, entiendes el porqué de su comportamiento ahora como adulto. Y mucho de eso yo todavía lo sigo viendo en consulta. Entonces, hay papás que el cinturón es por lo menos. O sea, me ha tocado familias que todavía usan el gancho de la ropa, que usan el cable, por ejemplo, para lastimar la plancha. Y alguna vez me tocó una familia que su hijo tomaba cosas que no eran suyas y usaban agua caliente para las manos. Es horrible esta situación, o sea, yo soy psicóloga y yo sé que muchas veces tengo que ser fuerte, firme para acompañar a mis pacientes, pero de verdad situaciones como estas, como ser humano, son muy complicadas, y eso es lo menos que yo me ha tocado aquí, porque a mí me ha tocado trabajar niños que el DIF los recoge y luego afortunadamente regresan con sus familias. Ellos lo viven terrible dentro de estas instituciones. Niños que no pueden ser cuidados por sus familias durante el día porque están trabajando y los dejan con alguien más. Situaciones muy complicadas. Entonces, al final, todo esto es parte de querer tener el control de los adultos. Y no tenemos control de nosotros mismos, pero queremos que nuestros niños aprendan a ser correctos en lo que ellos creen que es lo correcto dentro de lo social, ¿no? Y por supuesto, hay una baja autoestima. La verdad es que un adulto que quiere tener el control es un mismo adulto que no tiene una buena autoestima. Porque una persona que tiene buena autoestima está enfocada en hacer cosas buenas. Y muy simple, una persona feliz no se porta mal. Una persona feliz hace cosas que son adecuadas, hace cosas bonitas, quiere su alrededor, se quiere a sí mismo y no está pensando en lastimar a otros, ¿ok? Y esto empieza a mejorar otra vez cuando soy consciente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son? Pues un par de efectos nada más para mencionarles
cuando tenemos una crianza autoritaria en casa con nuestros niños, pues te vas a dar cuenta porque son niños inseguros. O sea, me refiero a inseguros otra vez porque no son valiosos. O sea, en la escuela los molestan, en la escuela incluso hay maestros que se portan muy mal y los niños lo permiten, porque ya desde casa estamos entrenando. Quiere decir que estamos normalizando los malos tratos y estamos normalizando que los adultos tienen la razón, estamos normalizando las reglas rígidas. Entonces, cuando pasan situaciones en casa, los niños lo normalizan. Y aquí paréntesis. Ustedes saben, quienes son aquí de México y probablemente afuera de México ya lo vieron en las noticias, en México hay una escuela militarizada que se está haciendo ahorita viral porque una de las niñas, una jovencita, creo que de 13 o 14 años, no recuerdo cuánto tenía la jovencita, pues murió dentro de la institución. Y me ha tocado ver algunas entrevistas para indagar un poco más de la situación, y eran estas academias militarizadas que justamente eran en ese tiempo eran como escuelas como campamentos de verano. Con el tiempo se hicieron ya como si fueran secundaria o preparatoria, y entonces iban a dar ahí todos los niños que eran mal portados. Me refiero que eran desobedientes, que eran traviesos, etcétera. Y otra vez, aquí necesitaríamos ser conscientes, y no estoy diciendo otra vez que los niños hagan lo que quieran, porque eso es algo que se los explica a los papás. Aquí trabajamos mucho la crianza consciente, pero no estoy diciendo que el niño haga lo que quiera, no. Por eso, papá, tú vas a trabajar muchos de los puntos que ahorita te voy a dar para que tú puedas acercarte a tu hijo y no tengas que llegar a estos puntos, porque pensamos, la situación con estas instituciones es que damos nuestros niños porque yo siento que ya no puedo dar más, siento que este niño es muy rebelde, que alguien más se haga cargo. Y suceden situaciones terribles en estas escuelas donde ya muchos de los niños que estuvieron ahí, pues digo niños porque todavía siguen siendo jovencitos, y adultos que pues ahora ya tienen mi edad, pero que en sus tiempos iban a esas escuelas y ya desde entonces tenían justamente estos comportamientos autoritarios, donde ellos en su cabeza creen que tienen la razón absoluta, donde ellos creen que la obediencia y el castigo, eso es lo adecuado. Entonces, una de las características, yo te decía, de los niños es que justamente cuando se les entrena para castigarlos, pues es que ellos no son merecedores de cosas buenas, no son merecedores de buenas personas. Ellos merecen que les pasen cosas malas, y su chip ya viene, porque aquí yo pues me ha tocado trabajar con niños en consulta y vienen muy predispuestos a: yo soy una mala persona, yo soy un mal niño, yo siempre me porto mal, a mí siempre me salen mal las cosas, yo voy a perder, yo no sirvo para nada, soy un tonto, etcétera. Y todo esto lo van entrenando. Entonces, si tu hijo ya, insisto, desde aquí me estoy adelantando las recomendaciones, si tu hijo suele decir frases como: híjole, soy un tonto, soy muy torpe, revisa cómo está tu vocabulario en casa. O sea, cómo estás queriendo hacer disciplina en casa, que muchas veces los padres aplican la psicología inversa. Entonces, a veces, porque eso lo veo muy constante en consulta, no, yo sí, pues que sí eres un tonto, para ver qué. Porque los papás dicen, para ver si el niño dice: no, yo no quiero ser un tonto, entonces me voy a poner las pilas. Ay, no, papá, porque tu hijo es un niño que todavía está en formación. Entonces, si tú le dices que sí es un tonto, se la va a creer y se va a vestir con eso: soy un tonto. Y así es como se va a comportar. Entonces, si antes podía hacer las cosas, pues ahora no le van a salir porque ya es un tonto y es con lo que está vestido. Y de verdad que trabajar la autoestima con estos niños no es imposible, pero no es sencillo, no es rápido de poderla modificar, porque también hay que modificar el comportamiento de los adultos y que los adultos modifiquen el contexto también allá de su casa y ayudarles y acompañarles a ellos a que cambien su estilo de crianza. No es imposible, insisto, pero es complicado. Entonces, estos niños, insisto, no se sienten seguros, no se valoran. Entonces son los blancos del bullying, porque ya están entrenados. Y muchos de los niños no dicen nada. Y no saben, yo todavía en consulta, cuánto escucho a los padres decir: es que mi hijo no me platica nada. Y yo, pues no te platica nada. Habría que ver, papá, cómo reaccionas cuando tu hijo te platica algo. O seguramente pues tienes tintes de esta crianza autoritaria donde nos separamos, o sea, no explicamos a los niños, no hay muestras de afecto, no hay negociación, no hay escucha para nada, porque los adultos tienen la razón todo el tiempo. Y no saben cómo me ha tocado escuchar también padres que al niño le dices que eres un tonto. O sea, se le cayó la leche, se le olvidó la mochila, o sea, otra vez eres un tonto. Y insisto, son etiquetas que se ponen los niños.
Y hay muchos padres que incluso dicen, no, yo no toco a mi hijo, yo no le pego, no para nada. Pero aquí la boca, o sea, sale pues así a tirabuzón los pues sobrenombres, las etiquetas y todo esto es violencia emocional, ¿ok? Y a veces van las dos juntas, o sea, cuiden esa parte, papá. Otra también de los efectos de esta crianza es que los niños van generando miedo. O sea, ellos no ven el mundo seguro. Los niños necesitan, antes de los 6 años, estar en casa de sus cuidadores, estar con ellos. Por eso es que cuando los niños van al kinder, se estresan y lloran, porque ellos se sienten seguros en casa. Entonces los adultos son sus cuidadores, ellos tienen confianza en sus adultos que han cuidado durante toda la vida. Y hablo de cuidadores porque no tienen que ser papá y mamá, pueden ser los abuelos, los tíos, incluso una maestra en la escuela. Entonces los niños se sienten seguros en casa, por ejemplo, y se sienten seguros con sus cuidadores. Cuando salen a la escuela, hacia la escuela el primer ciclo escolar, por supuesto, los primeros días y las primeras semanas, los niños entran en caos porque los estamos cambiando de ambiente y los estamos cambiando de cuidadores. Entonces, hasta que luego los niños entienden que eso es una dinámica de que van a la escuela y regresan a casa, van a la escuela y regresan a casa. Y si a eso le sumamos que el ambiente es un lugar seguro y que los adultos son seguros, se van a adaptar rápido a la escuela. El problema es cuando esto no es así. Entonces los niños se quedan con este miedo. Aquí, otra vez, en casa necesitan aprender. Yo te explicaba lo de los adultos cuidadores y en casa, porque ahí es donde los niños aprenden que los padres son seguros y que la casa es segura. Por eso cuando ellos van a otros lugares, pueden aprender que es seguro estar afuera porque esa seguridad la aprendieron en casa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, otra vez, dentro de casa es un caos y muchas veces el único lugar seguro que tienen los niños es la escuela o es su maestro que está con ellos. Entonces, los niños, otra vez, cuando tenemos esta dinámica en casa, traen el miedo muy normalizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se conducen con miedo, que piensan con miedo, que comen con miedo, que duermen con miedo. Y eso, por supuesto, que genera depresión y ansiedad. El otro día platicando con mi hija cosas de psicología, a mi hija le parecía impresionante que los niños padecieran depresión. Ella decía, yo pensaba que solamente en la adolescencia, por lo que pudiera pasar en la adolescencia, que a veces somos muy arrebatados, dice, y los adultos por supuesto, dice, pero yo no pensaría que un niño tiene depresión. Pues sí, los niños, independientemente de algo orgánico, sino que es algo que los niños aprenden del contexto también y digamos que ese es su estadio, con miedo. Y el miedo va de la mano, yo te decía, con la ansiedad o con la depresión, ¿ok? Y por supuesto, estos niños que están en una crianza autoritaria, aquí hay dos situaciones de cómo se van a comportar y una es que pueden ser muy sumisos. Niños muy sumisos quiere decir que son padres muy autoritarios, o sea, que las cosas se tienen que cumplir, no hay lugar. Entonces los niños aprenden a cumplirlo, no porque entiendan el por qué se tiene que hacer, sino que lo cumplen por el miedo que genera. O sea, ellos lo que quieren es evitar el castigo, evitar la consecuencia, lo quieren evitar. Entonces ellos lo cumplen y son niños que se conducen con miedo y entonces suelen ser sumisos. La otra, el segundo comportamiento es que los niños son muy agresivos. Entonces, en casa muchas veces son muy cuidadosos, se portan muy bien y es un portarse bien como muy superficial en casa para mantenerse a salvo. Pero en la escuela pues andan, pero sí con la boca o con el comportamiento, empujones, etcétera. Pero es una manera de descargar todo el asunto emocional. Y de estos dos comportamientos, yo les digo a los papás, dentro de todo esto, lo bueno es que tu hijo pega, y que tu hijo muerde, y que tu hijo se enoja, y que tu hijo es rebelde. ¡Qué bueno! Porque está sacando toda la furia. El problema son los niños sumisos, que los calladitos, los que a las escuelas les encantan y a las mamás nos fascinan. O sea, calladito aquí, tranquilo, y que no me diga nada, que me acepte lo que yo le doy, que se coma lo que yo le doy, que no cuestione nada. Esos niños a todos los adultos nos encantan. Entonces, ¿por qué? Porque el niño va a ir reprimiendo. Entonces, en algún momento se detona, ya sea en comportamientos agresivos como muy esporádicos o, insisto, se van guardando y de aquí viene la ansiedad y la depresión. ¿Ok? Entonces, o son niños sumisos o son niños muy agresivos. ¿Ok? Por lo regular vienen así en combo. Ahora, ¿esta crianza funciona? Sí funciona.
tú quieres seguir castigando, pegando, no validando, regañando a tu hijo, castigándolo por todo, sí funciona, ¿ok? Pero te va a funcionar en un plazo corto, rapidito, inmediato. ¿Me explico? O sea, yo te decía, estos papás que sacan el cinturón, el enseñarlo, eso es amenazar. ¿Qué va a hacer tu hijo? Corriendo va a ir a hacer lo que le pediste, pero no va a hacerlo porque, por ejemplo, si tú le pediste que se metiera a bañar, va a ir corriendo a meterse a bañar, pero no porque sepa que es importante bañarse o que ese es el momento de bañarse, sino porque quiere evitar que tú le pegues con el cinturón. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que sí te funciona, pero en un periodo corto. Ahora, cuando digo periodo corto, eso es algo inmediato, te va a funcionar ahorita. Pero aquí en consulta muchas veces me ha tocado los jovencitos que ya están grandes. Ahora, yo te digo grandes de edad y grandes de estatura porque yo aquí tengo niños de 10 años que miden pues, como 1,70 y entonces es, pues, a veces el niño es, pues, si me vas a dar, ya dame, total. O sea, al rato, yo le digo al papá, al rato tú quieres que el niño te diga, pues mejor prefiero pedir perdón que pedir permiso. Eso quieres en la adolescencia cuando se te salga y no te diga nada, porque en la adolescencia ahí sí va a dar lo mismo, pero turbo. Y entonces el papá dice, no, claro que no. Pues eso es lo que se está cocinando y eso es lo que tú quieres para tu hijo, ¿ok? Entonces, esto te va a funcionar ahorita. A largo plazo no, porque el niño ahora sí que ya te conoce, ya sabe cómo reaccionas. Entonces va a empezar a omitir cosas. Y esta es la clásica de, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en la secundaria había compañeras que llegaban a la escuela y se subían la falda. O sea, ahí en mis ojos se acomodaba la falda y se la dejaban súper cortita, la blusa, el maquillaje, etc. Y cuando ya salían, se empezaban a acomodar la falda y todo y se quitaban lo que se ponía, ¿no? Entonces yo al principio me quedaba como. Bueno, son papás que restringen demasiado, que pues no les permiten mucho a sus niños, que no van a la par del desarrollo y entonces pues los niños aprenden a hacer doble cara. Te lo voy a dejar de tarea, ¿ok? Ahora, yo te decía, funciona a un periodo muy corto, es algo muy inmediato, pero a la larga ya no te va a funcionar. A la larga, como ahorita ya te decía, te van a mentir, a la larga te van a confrontar, pensando, yo te decía que si son grandes ya de edad y son grandes también ya de estatura, pues se van a poner al tú por tú, porque yo conozco casos donde ya un adolescente se pone al tú por tú con el papá, pero eso se cocinó desde el principio. ¿Ok? O sea, se cocinó desde que el papá tenía la razón o le explicó al niño y los adolescentes, de hecho la pubertad ya empiezan a tener pensamiento crítico, se empiezan a pensar, a encontrarle lógica a muchas cosas. Y entonces ya la adolescencia, lo que se le llama rebeldía, que no es rebeldía, sino tienen pensamiento crítico y están depurando de manera natural porque están buscando su propia, ¿quiénes son ellos? Y eso es algo que todos los seres humanos atravesamos por eso. Ahora yo te voy a dejar de tarea aquí que tú revises cómo eras tú de adolescente, para que veas que de repente, justamente porque yo fui a lo mejor rebelde de adolescente, no quiero que eso le pase a mi hijo y entonces ahora estoy como sobre él. O la clásica de las mamás donde a lo mejor pues no se hubo un embarazo en la adolescencia y pues ahora no quiero que eso se repita y entonces ahora estoy duro y detrás de mi hijo. ¿Ok? Ahora, ya platicamos que si te funciona, ya te platiqué qué es este estilo de crianza. Ahora vamos a empezar con las recomendaciones, ¿ok? Para que tú vayas del estilo autoritario a un estilo consciente, el estilo consciente no es más que tú seas tal cual consciente, no pensando en tu hijo, o sea, sí pensando en él, pero primero que te asumas tú como responsabilidad. Lo que te quiero decir es, paso número 1, revisa tu propia historia. O sea, me refiero a que tú revises y tú puedes decir, claro, yo grito porque pues mi mamá me gritaba. Claro, yo uso el cinturón pues porque en mi familia, mis papás usaban el cinturón y pues a lo mejor mis hermanos y todo, ahora ya de casados también usan el cinturón y en esta casa se hizo como muy normal, ¿no? Entonces, esa parte ponla sobre la mesa, porque si tú no pones sobre la mesa y te echas un clavado a tu interior para ver cómo estás, lo que tú hagas para tus hijos nada te va a funcionar, porque primero necesitas otra vez salirte para poner los problemas que tú traes. Y cuando digo problemas es, ¿por qué soy tan sensible? ¿Por qué soy muy inseguro? ¿Por qué, no sé, por ejemplo, el otro día platicando yo con un adulto me decía, Mónica, yo me he dado cuenta, por ejemplo, ella es una persona soltera y me decía, ¿por qué siempre me encuentro personas cuando estoy buscando pareja? Siempre me encuentro personas mayores, o sea, ¿por qué? ¿No?
Y la verdad es que hay un trasfondo. ¿Por qué siempre busco hombres que están casados, por ejemplo? Hay un trasfondo. Y todo esto es de la psicología. Bueno, pasa lo mismo con los niños. O sea, ¿por qué siempre tengo que estar gritando? Hay un trasfondo. O sea, ¿por qué siempre tengo que...? Y si revisas todo lo que tú estás con tus hijos detrás de ellos, porque muchas veces creo que esa parte ya entramos los adultos en paranoia, dadas las circunstancias como están en México y en muchas partes del mundo, la inseguridad, lo que se ve en el aparato, etcétera. A veces los padres estamos con las antenas al 1000. Bueno, a veces esa es la sobreprotección, pero también a veces a eso le sumamos la creencia autoritaria porque queremos que nuestros niños sean buenos o vean cosas buenas o que puedan tener límites, etcétera. Y la verdad es que los niños se saben cuidar, pero tú necesitas acompañarles. Pero para todo eso, tú necesitas revisarlo primero para ti. Insisto otra vez, paso número 1, revisa tu historia. O sea, revisa cómo creciste. Revisa quién eres, o sea, cómo fue tu infancia, o sea, cómo te educaron a ti. ¿Cuáles son tus emociones? O sea, ¿qué miedos traes? ¿Qué traumas también traes? Y de todo eso, ahora sí que digas, ¿cuánto de esto que yo era de niño, pues sigo siendo de adulto? Ahora, muchos de los padres caemos en el juego, de decir, yo, por ejemplo, mi mamá me pegaba mucho y yo no les voy a pegar a mis hijos. Y eso es estar en el mismo punto, pero ir al otro extremo. O sea, de yo como mamá no pegarle nada, de que a mí me pegaban mucho, entonces ahora no le pego nada. Y eso es otra vez caer en lo mismo, pero estar del otro lado. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que no sé, por ejemplo, la clásica de, no, a mí, yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la prepa, una de las chicas que iba conmigo en la preparatoria, yo recuerdo mucho que una vez nos dejaron un material en la escuela y había que comprar mucho material en la papelería, o sea, para hacer una maqueta. En esos tiempos cuando existían las monografías y todo eso, íbamos a hacer una maqueta. Y yo recuerdo que saqué toda mi lista y mi papá se le hizo como bien raro que a mitad del ciclo escolar se tuviera que comprar tanto para hacer un trabajo escolar. Entonces mi papá como que, yo te voy a acompañar y lo vamos a comprar juntos. Y fuimos a la papelería de la esquina. Y entonces saqué mi lista y todo y pues mi papá cerciorándose que hiciera todo y entonces pues él pagó y me acompañó. Y yo recuerdo que yo ya estaba puberta, estaba ya adolescente, estaba yo en la prepa y yo me sentí como insultada porque no me creíste, porque no era necesario que me acompañaras, porque era algo que yo podía hacer sola, ¿no? Y yo llegué a la escuela indignada con mi material. Y entonces yo recuerdo que mi compañera me dijo, híjole, Mónica, tú, al menos tu padre está presente. Yo a mi papá le puedo pedir cualquier cosa y mi papá cualquier cosa me puede dar. Y mi papá nunca me va a cuestionar como para qué es. Entonces yo ando suelta por la vida porque a mi papá pues nunca le importo. ¿Ok? Al final de cuentas, yo no te quiero decir otra vez que vayas de un extremo a otro. Lo único que te voy a decir hoy, mi primera recomendación es sé consciente. No te vayas a los extremos. Ahora sí cuida a tu hijo, pero lo puedes cuidar desde el amor, lo puedes cuidar desde la conciencia, lo puedes cuidar apartando los patrones que tú traes para convertirte en otra persona. De hecho, cuando tú ya estás aquí escuchando esta información es porque tú quieres mejoras y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿es bien difícil? Sí, es difícil porque yo tengo 45 y yo un mal hábito que tengo porque mi mamá solía hacerlo era gritar, levantar la voz y eso es algo que yo todavía sigo haciendo. Entonces, yo me he valido de herramientas voy a hacer esto, si no me funciona voy a hacer aquello y esto para tratar de ser consciente y empezar a bajarle los gritos. Y de verdad que se puede. Insisto, es un trabajo complicado, sí, porque son muchos años de hábito, es todo lo que yo aprendí y no aprendí de otra manera. Pero hoy nuestros niños pueden aprender de maneras diferentes porque nosotros, creo que esa es la parte bonita que nosotros los padres de esta generación, porque la tenemos complicada, porque pues los aparatos, estamos en otra época, etcétera, pero nosotros somos la generación del cambio y eso es invaluable. O sea, nosotros somos esa generación del cambio donde nuestros hijos van a tener una vida distinta a la nuestra, que se requiere de mucho trabajo, sí, pero no es imposible. Paso número 2, ya una vez que revisaste tu historia, o sea, todo lo que traes, tus patrones, etcétera, paso número 2, controla tus impulsos. Y con impulsos me refiero si tú sientes que eres un padre muy reactivo, me refiero que gritas, que pegas, que avientas el manotazo, que ya dijiste etiquetas, etcétera. Insisto, si tú no te fuiste para atrás y reconociste de verdad cuál es tu historia de vida, los pasos que siguen no te van a funcionar.
Y es más, se te van a hacer ridículos, y porque a mí me lo han dicho aquí en consulta, tú aquí, ¿a mí qué me vas a decir cómo educar a mis hijos? Incluso yo tengo papás aquí que, por ejemplo, el papá que tiene un hijo de 30 años que es contador y es muy exitoso en su trabajo, pero pues ahora que se vuelve a casar tiene un niño de 3 años. Entonces, pues él trae el mismo ritmo y entonces es donde dice, ¿a mí qué me vas a decir? Si yo tengo un hijo de 30 años muy exitoso, lo eduqué y lo estoy educando en a esto. O sea, ¿a mí qué me vas a decir? ¿Ok? Y tiene toda la razón, pero yo aquí digo, pues habría que preguntarle al hijo cómo está emocionalmente para saber que se hizo un buen trabajo. Ahora, no lo demerito, pero en cuestión emocional, insisto otra vez, seguramente hay cinturones ahí guardados, amenazas por ahí guardadas, y como adultos somos como un frasco encerrado con emociones ahí reprimidas que funcionamos otra vez del miedo, de las etiquetas que nos pusieron, y que muchas veces ahora ya como adultos dijimos, ay, no era cierto. Y a mí me pasó muchas veces en sesión que yo crecí pensando cosas y en sesión se destaparon y fue como, o sea, qué increíble todos los años que yo pasé pensando eso y no era así. Y solo fue por algo que alguien dijo. ¿Me explico? Bueno, pues esto nos pasa en la creencia autoritaria. Entonces, otra vez, si tú eres un papá que suele, y eso es algo que les digo mucho a los papás aquí en consulta, si tú eres un papá que reacciona y que dice palabras, y si tú quieres ser consciente y te va a salir de la boca, retírate, ¿ok? Si tú sientes que puedes, tal cual, cierra la boca. Boca cerrada, el candadito con que nos vamos a callar, ¿ok? Ponte la mano aquí, ¿ok? Y la otra sientes que no puede, entonces retírate, porque eres tú el que reacciona. Y no estoy diciendo que tu hijo haga lo que quiera, porque ya al ratito cuando tú estés tranquilo, vienes y tomas consecuencia, que es diferente a un castigo, y ahorita te voy a explicar. Entonces, respira antes de reaccionar. Respira. De verdad que se tienen que hacer respiraciones profundas. Las respiraciones son 2 estrategias te voy a enseñar. Una es, porque así lo aprendemos en consulta, imagínate que tienes una vela de cumpleaños que está lejos y que tienes que soplarla con todas tus fuerzas y con la boca bien abierta, y procura que tu espalda esté recta para poder respirar, y tienes que tragar el aire y abrir la boca fuerte para dejarla salir, ¿ok? Y la otra, ahora imagina que estás oliendo una flor que huele muy bonito, y con esa misma fuerza que sacaste el aire, con esa misma fuerza, y te detienes unos segundos y sacas, y lo repitas otra vez y detienes y sacas. Esto lo que hace es darte el tiempo para tranquilizarte, pensar y no reaccionar. Ahora, lo puedes hacer aquí enfrente, o te separas un ratito, vas y respiras allá afuera y regresas. Te sales a dar una vuelta al patio, sales a caminar un ratito, vas y cocinas, lavas 2 trastes y regresas, porque la respiración la puedes hacer en cualquier parte. Ahora, mucho se les ha dicho a los adultos, no tomen decisiones cuando estás emocional, no tomes decisiones cuando estás feliz, no tomes decisiones cuando estás enojada, no tomes decisiones cuando estás triste, porque después te vas a arrepentir. Bueno, con la educación de los niños es exactamente igual, y no sé por qué se separa. O sea, no sé por qué los adultos no tenemos esa importancia. O sea, si voy a comprar una casa o voy a elegir, ¿por qué voy a elegir? Tengo que estar calmada y no enojada para no elegir, pues, o equivocarme, perdón, de casa que voy a elegir. Bueno, pero ¿por qué si voy a reaccionar con mi hijo? Entonces, esa parte otra vez, esa conciencia es pensar de manera adecuada. Eso es todo. Entonces, revisa tu historia, controla tus impulsos, ¿cómo? Respira, por favor. Cuando tú estés respirando o ya terminaste de respirar, porque no vas a respirar, yo me atrevo a decir que ni 1 minuto, 2 minutos, porque después te duele la cabeza, lo que queremos es solamente que te calmes. Piensa por qué estás exigiéndole a tu hijo lo que le estás exigiendo. ¿Por qué estás esperando que tu hijo se comporte como quieres que se comporte? Y aquí va otra vez, si el cerebro termina de madurar hasta después de los 25, ¿por qué quiero que mi hijo de 3 años no haga un berrinche? ¿Por qué si mi hijo yo sé que es un niño que le encanta andar corriendo en los pasillos, por qué me lo llevé a Walmart? ¿Por qué si yo dije que no le iba a comprar un juguete y se lo termino comprando y hice un hábito y después quiero que se comporte y que no me pida ningún juguete cuando voy a Walmart? O sea, todas esas partes, si tú revisas mucho de los comportamientos de los niños, los adultos, somos responsables de esos. No estoy diciendo culpables, responsables. La responsabilidad, la culpa es señalar, apuntarlo al otro y soltar, o sea, que alguien más se haga cargo. La responsabilidad es que me doy cuenta y busco soluciones, ¿ok? Eso es todo.
Y yo aquí les digo a los papás, no vamos a criticar, no vamos a juzgar. Si tú aquí le diste una nalgada antes de entrar al consultorio, ya se la diste. Ya, está hecho, ya. Se la diste porque otra vez no te controlaste en el impulso, no respiraste o pensaste que era lo más correcto, pero de aquí es otra vez lo que tú te comprometes para ti, de aquí para adelante. Y que tú digas, yo estoy trabajando en comportarme de una manera diferente, yo estoy trabajando en ser mucho más consciente y voy a trabajar de aquí para adelante. Lo que hiciste para atrás ya está hecho, pero se puede arreglar. Y necesitamos trabajar el tiempo presente para mejorar el futuro y que muchas cosas de lo que se hicieron pese más lo que estoy haciendo en el tiempo presente. Eso es lo que importa. Entonces, necesitas con esta conciencia, cuando ya respiraste, ver la edad que tiene tu hijo, porque creo que eso es algo que otra vez yo quiero a lo mejor, no sé, mi hijo pero ¿por qué se le cayeron las cosas que llevaba en las manos? Pues papá, porque está chiquito, no tiene tanta fuerza y le pusiste demasiado peso. Papá, ¿quieres que tu hijo no se le olvide la mochila? Pero pues es que si no, tú no le ayudas a hacer un hábito en casa, ponerle un lugar, a qué hora se arregla la mochila, dejarla listo para el día siguiente, tu hijo pues no lo va a poder hacer solo, y menos si tiene el aparato prendido todo el día, y menos si no tiene horario para dormir, y menos si se duerme con el aparato. O sea, ¿sí me explico? Entonces, a veces ponemos tantas expectativas a nuestros niños que la responsabilidad no es de ellos, es de nosotros por no poner reglas. O sea, cambiar estas reglas rígidas a límites saludables. ¿Ok? Entonces, respira antes de reaccionar, piensa en la edad, incluso en la época en la que están viviendo nuestros niños. Entonces, ni siquiera yo tengo que decir que tengo que ser como mi mamá, porque mi mamá me educó allá en 1980 y 1990, pero ahora ya soy una mamá del 2026 y del 2030 también me va a tocar. Entonces soy una mamá de esta época y tengo que comportarme como una mamá de esta época y tengo que aceptar a mis niños que están viviendo en esta época y no es fácil. No es fácil. Pero yo voy a trabajar con esta época y con la edad que tienen mis hijos. ¿Ok? Número 3, revisa tu historia. Tu historia ya platicábamos, controla tus impulsos. Y la número 3, escucha con todos tus sentidos. Y eso es algo que muy probablemente te cueste, porque venimos de una generación donde yo lo asimilo como nosotros en nuestra época éramos como los hijos que si los papás llevaban una bolsa, nos echaban en la bolsa. O sea, los papás hacían sus asuntos y nosotros pues nos adaptábamos muy bien a lo que vivíamos. Pero claro, insisto, era otra época, o sea, el siglo pasado, ¿no? Y ahorita estamos hablando de la crianza autoritaria, no de la crianza permisiva. Y la crianza autoritaria, insisto, está muy enfocada a lo que yo necesito como adulto. Entonces, no escucho, no valido, o sea, no me importa mucho. Ahora, sí me importa porque finalmente los papás, cuando son muy conscientes, dicen, es que yo pongo las reglas porque quiero que mi hijo, pues, por decir, sea bien portado en la escuela. Quiero que sea un niño de bien, o sea, los padres saben, pero aquí el punto es que exageran. Y el adulto está pensando como si el niño de 5 años fuera un adultito de 30. Y el adulto, la verdad es que lo que espera es que el niño de 5 o 6 añitos se comporte y tenga la conciencia y la madurez para que un niño, si ya son las 8 de la noche, ya debo de ir a dormir, voy a apagar mi teléfono, me voy a ir a bañar. Eso no va a suceder. Otra vez, no somos conscientes de la edad de nuestros niños, por eso es que reaccionamos. Y a veces sobrereaccionamos, ¿ok? Entonces, tienes que escuchar a tu hijo con todos los sentidos, con los ojos, con los oídos, con tu cuerpo, porque estamos escuchando, pero a medias. Tengo la televisión prendida, estoy hablando por teléfono, o creo que te estoy escuchando, pero también estoy manejando y estoy más atenta acá que no se me vaya a cruzar un carro. Entonces, no estoy escuchando. Entonces, algo que te va a ayudar muchísimo es conectar con tus hijos, escuchando con todos los sentidos. Y ahora, aquí en consulta, muchos papás que traen esta dinámica de crianza autoritaria, cuando hacemos ejercicios aquí para abrir comunicación, nadie quiere hablar. Y eso el papá a veces lo ve como, no funcionó, no, sí va a funcionar, papá. Pero espérate, es la primera sesión que lo practicamos. Tú lo vas a practicar ahí en casa los 7 días de la semana. Y probablemente las 2 primeras semanas no pase nada. Pero así como hicimos hábitos no tan buenos, vamos a hacer hábitos muy buenos. Pero necesitamos enseñarlos. Entonces, abran espacios de comunicación. ¿Cómo es? Vamos a ver una película sin que yo me levante y empezamos a hacer estas preguntas. La comida, por favor, papás, conéctense a la hora que estén comiendo. O sea, platiquen, y si ellos no quieren platicar los hijos, pues entonces voy a empezar yo. Ahora,
yo aquí diría, platica con todos los, escucha con todos los sentidos, abre espacios para que estemos con nuestros niños tiempo de calidad y busquemos estas maneras de conectar. Dentro del escucha con todos los sentidos, explícale a tus hijos el porqué de las cosas sin tanto sermón. Te vas a ahorrar muchísimos traumas, te vas a ahorrar incluso tú muchísimas situaciones, tú como adulto, como ser humano. Eso es invertir, porque los adultos de verdad que podemos hablar mucho, pero no queremos invertir en tiempo, en explicar, en dar ejemplos, en pasar tiempo con nuestros niños, en hacerles cariñitos, en estar cerca. No queremos invertir. Y yo te digo que aquí tengo papás que dicen, yo no tengo por qué explicarle a mi hijo las cosas, ellos las tienen que hacer y punto. Y yo aquí les he dicho mucho, tienes que explicar el porqué de las cosas todo el tiempo. Porque si tú vas a cambiar de castigos a consecuencias, necesitas saber que la consecuencia, porque yo les pregunto a los niños, ¿qué es una consecuencia? Y muchos me dicen, ¿es un castigo? No, no es un castigo. Las consecuencias es el resultado de lo que tú decidiste hacer o no hacer. Eso es todo. Si tú decidiste, por ejemplo, que no hacer la tarea, pues a ti te va a tocar la consecuencia explicarle mañana al maestro por qué no la hiciste. Y asumir la responsabilidad. Acuérdate que la responsabilidad es yo me hago cargo y lo resuelvo. Entonces, tu mamá no va a estar ahí para explicártelo. Ahora, la consecuencia va a ser que se lo vas a explicar al maestro y que esa tarea se te va a juntar con la que te dejen al día siguiente. Entonces, al rato ya vas a tener 2 tareas acumuladas y en fin de semana pues ya ni te quiero contar. Pero esa es tu responsabilidad, esa fue tu consecuencia porque tú decidiste no hacerla. Claro, para que eso se cumpla los adultos tenemos que acompañarles. Y las consecuencias funcionan cuando explicas el por qué. Y cuando tú explicas, le ayudas a que tu hijo razone muchas cosas y que pueda cuestionar. Y eso es el pensamiento crítico y eso todos los padres es lo que queremos. La obediencia no es saludable, el pensamiento crítico sí. La obediencia no escucha, la obediencia solamente atiende, no piensa y acuérdate que es peligrosa porque hay adultos que se pasan de listos, porque los niños aprenden que los adultos tienen la razón. Pero el pensamiento crítico es pensar en lógica, o sea, encontrarle el pies y cabeza a todos. Y de hecho hay una etapa de los 3 años del por qué que dura mucho tiempo, se apaga y luego otra vez en las diferentes etapas pues con la edad de los niños se van abriendo estos por qué. Tenemos que tomarles el tiempo para responder. Es donde yo te decía, tienes que invertirle. No tienes que sermonear. Entonces, si tú quieres que tu hijo se vaya a dormir temprano, explícale por qué se tiene que ir a dormir temprano. Y la respuesta para mí, yo como mamá y con los niños en la consulta es, los adultos sí pueden quedarse un poco más tarde, se quedan un poco más tarde porque pues a lo mejor si quieren ver una película de Netflix porque ese es su tiempo como adultos, o sea, como adulto, no como papá o como mamá. El tiempo como mamá se acabó el momento que te acompañó a dormir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te tienes que ir a dormir temprano? Los niños necesitan dormir mucho porque están creciendo, los adultos ya no. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque también en casa es una regla que los niños se van a dormir, pues ya tu papá dirá si se va a dormir a las 7, a las 8, a las 9, dependiendo la edad. Los niños necesitan dormir, si tú no duermes bien al día siguiente te vas a despertar de mal humor, van a estar gritando, corriendo, etcétera. O sea, se tiene que hacer. También hay no negociables y eso no es autoritario. El no negociable es explicarle a los niños por qué. Y los niños pueden expresar que eso no les gusta hacer. A muchos niños no les gusta lavarse los dientes. Pero una cosa es que lo expresen y otra cosa es que no se haga. Y es ahí donde el papá revienta y entonces yo te decía, sobre reacciona y hay un caos. Y a mí, hasta mi hija me lo ha dicho en casa. O sea, yo no he dicho que no lo quiero hacer, pero no he dicho que no lo voy a hacer. Y son 2 cosas diferentes. Y es ahí donde yo también en algún momento reaccionaba, porque yo entendía que no lo iba a hacer. Entonces, revisa esto, porque ahí es mucho donde, por más que yo quiero bajarle a esta creencia autoritaria, esa parte consciente de repente no puedo con ella. ¿Ok? Entonces, el último punto es explica las reglas. Explica las reglas, no es más que yo te decía, cambia de castigos a consecuencias. Las consecuencias es el resultado de la toma de decisiones. Pero para que tu hijo aprenda a tomar decisiones tienes que dejarlo pensar. Y tienes que dejarlo porque los niños son exploradores naturales. ¿Qué quiere decir exploradores naturales? ¿Qué pasa si yo voy saltando? ¿No? Pues investiga qué pasa. Por eso son curiosos, tocan cosas, ven, preguntan, porque esa es su naturaleza.
Y tienes que dejar en lo posible, eso es algo que yo les digo a los papás mucho, déjalos que exploren en su espacio seguro, en su casa, en cosas muy sencillas. ¿Qué pasa si no recojo los juguetes? ¿No? Pues el día de mañana se van a juntar y a lo mejor el día de mañana, pues, una regla bien simple, por ejemplo, es, hay no negociables, ¿no? Entonces, el recoger juguetes tiene un horario. Después de recoger juguetes, quizá a lo mejor sería, pues ver un ratito la tele, ¿no? Y después de ver la tele, pues a lo mejor salimos a jugar al parque. Y ya regresando del parque te metes a bañar y nos preparamos para dormir. Pero si tú no recoges los juguetes, entonces quiere decir que no puedes ver la tele. Porque pues el tiempo, o sea, si me explico, o sea, y yo lo aplicaba con mis hijos. Entonces era como tú te tardas comiendo, jugando, haciendo la tarea, etcétera. Bueno, el tiempo del aparato, que para ellos es como muy religioso, pues entonces el tiempo, por ejemplo, si ese es el tiempo para ver el aparato, pero aquí estaba el tiempo de hacer la tarea, pues el tiempo de tarea se extendió por acá. Entonces, el aparato, claro que lo puedes usar, pero cuando hayas terminado de hacer la tarea, entonces el tiempo de ver el aparato quedaba muy poquito. Y mi hija, claro que después lo sentía, oye, fue muy poquito tiempo, pues sí, porque tú te decidiste gastarlo cuando yo te decía, allá la tarea, cuando yo te decía, ya, hay que recoger juguetes, etcétera. Entonces mi hija lo veía, esa era la consecuencia. Después mi hija se le prende el foco y dice, claro, si yo me apuro a hacer mis pendientes, ¿será que puedo ver el aparato antes? Pues claro, pero esa decisión la tienes tú. Ahora, para llegar a ese punto hay mucho acompañamiento, insisto, mucha conciencia de los adultos. Y de verdad que es posible. Ahora, imagínate si los niños tienen pensamiento crítico tan pequeño, se aprenden de las consecuencias, se aprenden a pedir ayuda, se van conduciendo ya no con miedo. Entonces, cuando hablamos de bullying en la escuela, no son blancos de bullying, porque se dan cuenta. Ahora, si en casa hablamos de los buenos tratos, si alguien me trata mal, no hay cabida para mí, qué loco, me dice uno de los niños, pues ni siquiera te quedas ahí, no es una buena amiga y entonces busco otra. Así es como funciona esto. Entonces, enseña cuando hablábamos de explica las reglas, en lugar de ser tan autoritarios, explica las consecuencias, ¿ok? Perdón, las reglas antes es explica, o sea, por qué se tienen que ir a dormir temprano, por qué hay que sentarnos a comer, por qué, pues, no sé, en la mañana o los domingos vamos todos a la iglesia. O sea, explícales el por qué. Insisto, es una inversión, sí, pero te prometo que es la mejor inversión de tu vida para tus hijos. Cuando tú ya les explicaste las reglas del por qué, pues explícale las consecuencias. O sea, una regla bien simple es que si yo voy manejando, yo siempre les digo a los niños, el semáforo está para ponerme un límite. O sea, ni puedo ir rápido, ni puedo ir a atravesarme. O sea, el semáforo me va diciendo cómo puedo ir conduciendo. ¿Qué pasa si yo me paso un semáforo? O me agarra el policía, que sería pues lo de menos, pero ¿qué tal que le pego otro carro? O sea, esa es la consecuencia por andar todo acelerado y por no respetar el semáforo, porque el semáforo es un límite. Bueno, en casa también hay límites que se tienen que cumplir y hay consecuencias porque yo decido no hacerlos o sí hacerlas. Como ahorita el ejemplo que te puse, o sea, decido apurarme a hacer mis pendientes para ver el aparato, pues claro que se puede, pero esa es tu decisión. Y de verdad que los niños aprenden de esa responsabilidad y ellos se sienten valiosos porque incluso ellos pueden tener autocontrol. Y pueden decidir estar cerca o no de otras personas, pero eso es algo que se enseña en casa justamente cuando tú reestructuras esta creencia autoritaria, ¿ok? Y ya casi para terminar, cuando tú hablas de reglas y consecuencias en casa, tienes que ser firme, y firme no significa llegar al extremo de la crianza autoritaria. La firmeza se refiere a la constancia con la que tú respetas tus propias reglas y las haces valer. La firmeza es que tú digas, por ejemplo, en esta casa antes nos dormíamos a cualquier hora, ahora ya no. Eso es algo que vemos aquí en la consulta y lo aprendemos jugando. Y los papás llegan a casa, ya Mónica nos explicó por qué nos tenemos que ir a dormir temprano, ya Mónica explicó por qué el tiempo de los niños, el tiempo de los adultos, Mónica nos explicó. Y hay niños, pero, papá, tú antes no sabes. Sí, eso era antes, pero ahora ya no. Ahora ya estamos aprendiendo que es saludable irnos a dormir temprano, es importante tener un orden, eso nos ayuda mucho a tener menos problemas. Acuérdate, estás explicando, ¿no? Entonces la firmeza es, a partir de hoy, a las 9 las luces están apagadas y ahí está papá preparando todo a partir de las 7, las 8, etcétera, ya son las 9 y empezamos a apagar las luces. Eso es firmeza. Ahora, el primer día, probablemente, porque aquí he pasado mucho en consulta que los niños están muy felices de seguir reglas y todo, a los niños pequeños les encantan las reglas.
y lo hacen y todo. Probablemente, por ejemplo, vaya después de unas 2 semanas, a lo mejor si hubo un mal día y no se quería dormir tu hijo, a lo mejor ese día hizo mucho calor. Otra vez, papá, adáptate también a ese momento y no significa que ya fracasaste, no, al contrario, hoy no fue un buen día, pero tú insiste en el día de mañana. La firmeza quiere decir que tú eres constante en lo que haces, sigue con tu rutina, tiempo de calidad, la comunicación, etcétera. La no firmeza es que tú lo abandones en cualquier momento y regresas otra vez a estas malas prácticas. La firmeza es la constancia, pero insisto, de algo saludable, ¿ok? Y ya para terminar, en la crianza consciente, validamos. Cuando validamos es: tú eres fuerte, eres valiente, eres inteligente, tú puedes hacerlo. Si antes yo no podía decir cosas amables, porque a lo mejor siempre decía eres un tonto, y ahora no sabes cómo hacerlo porque pues claro que no fue algo que a ti te enseñaron, yo te diría que entonces mejor no digas nada. No tienes que ponerle flores a tu hijo, ¿ok? Lo ideal sería, vamos a cambiarlo, ¿ok? Hay que cambiar las malas etiquetas por las buenas. De hecho, cuando trabajamos el bullying aquí en la consulta, lo que hacemos es que los niños vienen de la escuela porque yo soy un mal niño, yo lo merezco, etcétera. Y aquí en consulta vamos a ordenar aquí, ¿no? El librero. Oye, muy bien, me ayudaste a ordenar. Oye, mira, eres buen ordenador de libros, y el niño está que no se la cree. Y después, Mónica, ¿a qué más te ayudo? Y entonces ahora ve que, claro, es un ordenador de libros, y no porque Mónica me lo haya dicho, sino porque yo lo veo y lo siento. Y entonces ahora sí, lo que me digan allá afuera, yo me siento capaz, ¿ok? Entonces ahí es donde les digo a los papás: si sientes que no puedes decir algo positivo, mejor no digas nada. Y con eso ayudas demasiado. Va a ir saliendo de poquito en poquito. Aquí lo importante otra vez es ser conscientes. La otra parte de la crianza autoritaria es la crianza consciente. Estoy consciente de que estoy sobreestimulada, estoy consciente que está haciendo mucho calor, estoy consciente que mi hijo tiene 3 años, estoy consciente que hoy no nos alcanzó el tiempo para hacer la tarea, estoy consciente que yo también hoy levanté la voz, estoy consciente. O sea, me doy cuenta de las cosas y me hago responsable. Pero no le doy la responsabilidad al niño, porque la obediencia es esa, darle la responsabilidad al niño, que no piense, acuérdate otra vez, que la obediencia es peligrosa. ¿Ok? Ahora, dentro del pensamiento crítico es que algunos de los papás, yo me acuerdo que hace tiempo, ya no sucede tanto, pero yo les anticipo siempre a los papás cuando vienen a verme por primera vez, les digo: papás, aquí trabajamos mucho el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que los niños van a pensar y cuestionar todo. Yo nada más te anticipo. Pasan las semanas y yo: papá, platícame cómo estás, cómo te ha ido en casa, etcétera. Y solían algunos padres decirme: Mónica, mi hijo se ha vuelto muy preguntón y eso no me gusta. Claro, es que no estamos acostumbrados porque no es algo con lo que nos educaron. Pero yo le pregunto a papá: ¿es bueno o no es tan bueno para ti? Platícame. No, sí, yo sé que es bueno, Mónica. O sea, incluso mi hijo ha cambiado, ha mejorado, etcétera. Porque de verdad, no, o sea, no les miento, las mejoras están y el trabajo no lo hago yo. Yo solamente les acompaño porque en sesión yo los veo una vez a la semana, a veces los veo 2, a veces una vez o 2 veces por mes. Pero ese trabajo duro es de los padres que lo hacen una y otra vez con firmeza en su casa. Entonces, de verdad esto es posible. Ahora, si sientes que tú necesitas ayuda, por favor, hazlo, papá. Y esa sería mi última recomendación. Esto no es un camino sencillo. No cuando venimos de un hogar donde hubo demasiado maltrato, donde normalizamos. Yo te ponía el ejemplo de la academia militarizada que se hizo muy viral, de la jovencita que Dafne se llama, que yo viendo entrevistas de otros chicos y de otras personas, estaba viendo de una persona que tiene mi edad, tiene 40 y tantos, y él contaba que su adolescencia hizo ahí, lo educaron ahí, y dice él: a mí me corrieron de la escuela porque yo la verdad es que era pues una bala, y a mí me sacaron por desobediente, justamente porque como que había cosas que a él no se le acomodaban. Y cuando el entrevistador le pregunta como: ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si todo esto está mal, ¿por qué? Y él decía: es que lo normalizamos. Y es justamente que en los 90 estaba muy normalizada la chancla, muy normalizada el cinturón, estaba muy normalizado porque era, pues, los padres, incluso acá en Estados Unidos era algo también que solían hacer. O sea,
hay familias, incluso otra vez para los latinos esto es algo muy normal, pero es eso. Y hoy en día estamos hablando de que eso pues ya no tiene que ser, o sea, nosotros lo vivimos así, pues ya nos alcanzó, ¿no? Pero nosotros de aquí, insisto, estamos cambiando generaciones. Y esas son de las cosas importantes que tenemos que reflexionar para nosotros como adultos y que, insisto, no solamente se trata de educación, porque quizá a lo mejor si tú llevas un tanto de creencia autoritaria en casa, te vas a dar cuenta que es bien sencillo. Es bien sencillo dar órdenes, que nadie te cuestione y que en casa las cosas se cumplan. Es bien sencillo. Pero no has pensado en el trasfondo de lo que le viene a tu hijo por este estilo de crianza, donde yo te decía que son sumisos o son agresivos, los estamos entrenando para el maltrato en otras etapas o incluso el bullying, etcétera, que no piensan. Y ahora yo conozco muchos adultos que les cuesta trabajo incluso cuando, no sé, de repente vamos a un lugar y es que no sé qué suéter comprar, es que soy tan indeciso. Es eso, o sea, estamos tan acostumbrados a normalizar todo lo que nos educaron nuestros padres y ahora no es echarle a los padres, es lo que ellos aprendieron también en su infancia. Pero ahora nosotros como adultos tenemos muchas más herramientas y tenemos mucho más conciencia y tenemos estos privilegios, insisto, que somos tan afortunados que yo he visto tantos videos y eso es algo que yo se me hace tan increíble. La clásica de mi hijo me ha dicho tantas veces que me ama en el día de las que yo recibí cuando era niño. Así de simple. Y eso ya es un enorme cambio. Lo único, por favor, es que no juntes el amor con los maltratos, porque entonces ahí estamos cocinando algo bastante terrible para nuestro hijo. Y si tu hijo te importa, entonces empieza a trabajar la conciencia para ti. ¿Ok? Y con eso vas a estar, pues, dándole buenos tratos a tu hijo. Ahora, si tú preguntas, porque esta es una pregunta muy frecuente en consulta, ¿y qué hago si ya hice conciencia y sí, Mónica, todo mal? Pero, ¿y qué hago con lo que ya dije? ¿Y qué hago con lo que ya hice? Porque ejemplos así como que yo le di una nalgada antes de entrar al consultorio, aun cuando yo sabía que no estaba bien. Espérate, mamá, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿40? Pues son 40 años de malos hábitos y de que pues era lo que te funcionaba, pero estás aprendiendo. Entonces, estamos aprendiendo a reaccionar menos. Esta vez, pues, no se alcanzó muy bien, pero bueno, tú vas a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo hago para lo que ya hice? Así tal cual, acuérdate que tienes que explicar a tu hijo todo el tiempo. Entonces, siéntate, cuando hablamos de tiempos de calidad, porque lo hemos hecho en consulta, a veces hacemos un juego que a veces yo le digo a los papás, a veces explican, a veces los niños no entienden muy bien y yo les digo a los niños, mira, lo que tu papá te quiere decir es que si antes papá regañaba mucho, papá está trabajando en ya no regañar tanto. Ahora, estos regaños, que antes eran gritos, castigos, etcétera, ahora se van a volver en pláticas. ¿Qué significan las pláticas? Que papá va a ser amable, va a usar sus palabras adecuadas para hacerte sentir bien y platicar de cosas que son importantes y tu responsabilidad será sentarte y escuchar a tu papá, ¿ok? Papá está trabajando en ya no gritar. Papá está trabajando en bajarle los insultos. Papá antes lo hacía porque él pensaba que era lo correcto y porque así fue como lo educaron. Pero papá ya está aprendiendo que eso no es lo correcto. Ahora, papá requiere de tiempo y paciencia para que eso mejore. Ahora, ¿cómo lo puedes ayudar? Haz lo que a ti te toca. Quiere decir que si tu papá te dijo que a las 5 de la tarde es el tiempo de recoger juguetes, es el tiempo de recoger juguetes y tú recoges los juguetes. ¿Ok? Ahora, si papá a lo mejor grita, yo aquí les digo a los niños, ve a tu cuarto, pon seguro, por no decir ve y escóndete, etcétera, pon seguro y cuando papá trabaje su enojo y lo calme, papá te va a ir a tocar la puerta amablemente y entonces tú puedes salir. Pero tú deja que papá se haga cargo de sus emociones, por no decir ve y escapa, etcétera. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde yo te decía, los papás me preguntan, ¿cómo hago para decir ya me equivoqué? Acuérdate, aquí no venimos a juzgar, lo que pasó ya pasó. ¿Qué puedes hacer de aquí para adelante? ¿A qué te comprometes? ¿Ok? Entonces, esto es un aprendizaje otra vez para nosotros como padres y mi intención no es que ustedes se sientan juzgados.
Al contrario, que seamos conscientes otra vez en mi historia de vida y decir, es cierto, a lo mejor a mí mis papás nunca me escucharon, a mí mis papás nunca nos hablaron de las emociones, a mis papás nunca me preguntaron qué era lo que yo quería, nunca, pues a lo mejor me dejaron a lo mejor hasta escoger la carrera que yo quería estudiar, a lo mejor nunca me preguntaron casarme y hasta me presentaron al esposo. O sea, de verdad, por ejemplo, yo alguna vez conocí a una mamá que decía, híjole, Mónica, creo que yo me enamoré de mi esposo y estoy muy enamorada, pero creo que mis papás lo planearon todo y me siento muy decepcionada, me siento muy traicionada, etcétera. Bueno, los papás hicieron lo mejor que podían. Ahora, esta sospecha es algo como muy mayúsculo, ¿me explico? Pero al final de cuentas es lo que ellos creían que era correcto. ¿Que es aceptable? Pues no, no es aceptable. Y esa parte creo que tú también como adulto la trabajas con tus hijos. A mí me ha tocado mucho trabajar esta parte porque el trasfondo de los que trabajamos psicología para niños es porque algo nos pasó en nuestra infancia y queremos que esto no se repita con los niños. Y es nuestra manera de proteger a nuestros niños. Para mí, mi blanco siempre han sido los padres, darles herramienta a los padres. Insisto, yo aquí con los niños les acompaño y les enseño cómo ser padres. Ahora digo, cómo ser padres de la dinámica que ellos quieren, a su estilo de crianza, lo que ellos quieren para sus hijos, la personalidad, todo, respetando cómo es la familia. Pero el trabajo duro, acuérdense, lo hacen los padres en casa. Y yo como mamá también hay muchas cosas que yo, por ejemplo, platico mucho con mi hija, ya tiene 14, y de muchos temas que ya a mí nunca me hablaron mis papás. Yo hace días estábamos platicando acerca del ahorro con mi hija. Y entonces yo le decía a mi hija de 14 que lo que ella sabe a sus 14 años de finanzas, yo lo aprendí hasta los 21, que fue cuando empecé a vivir sola. Cuando yo empecé a vivir sola, pues yo recuerdo que mis papás me daban en la secundaria, pues para mis pasajes nada más para la secundaria, pero yo nunca tuve un extra. Los domingos yo los recibía de algunos tíos y es que nos iban a visitar y si cuando nos visitaban nos daban. Pero mis papás no eran tan asiduos a darnos domingo, entonces las finanzas como tal yo las aprendí hasta después de los 21, cuando ya me quedé yo sola viviendo, rentando una casa, administrando mis gastos para ir a la universidad, para comprar mis alimentos, o sea, para administrar como tanto hasta después de los 21. Y eso es algo que todavía sigo aprendiendo. Entonces yo le decía a mi hija, tú sabes a tus 14 lo que, y mucho más que yo hasta los 21, porque no me quedo de otra. Entonces, eso es algo que cuando yo platico con mi hija necesitamos platicar de esto. Y cuando ya indagamos, que yo le digo, yo soy un ser humano y a mí esto que yo soy como ser humano, como mamá, lo estoy aprendiendo contigo, porque hubo muchas cosas que mis papás no me dijeron. A mí mis papás no me hablaron de la inseguridad, mi papá me habló de la seguridad, cuídate, no tomes las bebidas, etcétera. Me habló ya como ya por allá de los 17, cuando yo empezaba a tener novio, hasta entonces. Y ahorita ya otra vez por la edad y la época en la que vivimos son temas que yo hablo con mi hija desde los 12, 13 años. Entonces eso también me gusta mucho decirle a mi hija, son cosas que mis papás no hablaron conmigo. Pero como estamos cambiando las cosas, yo sí los voy a hablar contigo para que tú tengas pues conocimiento y que tú puedas manejarte, porque esto es bueno para ti. Yo digo, como sea, yo ya estoy vieja, pero yo estoy educándote a ti. Ahora te toca a ti hacerte responsable de ti, con las herramientas que yo te puedo dar. Y ya será otra vez pues tu responsabilidad cuidar de ti, las consecuencias que tú quieras tomar o no. Eso ya te toca a ti, ¿ok? Así que yo les agradezco mucho que pues quienes se quedaron hasta el final, me pareció muy interesante platicarlo, yo te decía ahorita ya en julio, porque creo que son cosas que revisamos aquí en la consulta, que las trabajamos en consulta y que son buenas, independientemente a lo mejor si tu hijo quiere trabajar autoestima, que es independientemente no, porque va de la mano. Muchos padres llegan aquí también con, por ejemplo, trabajar autoestima ahorita que son vacaciones porque quieren que a sus hijos les vaya bien en la escuela, pero cuando reviso, por ejemplo, en casa, pues, o sea, ¿de dónde viene la autoestima? Porque viene de una crianza autoritaria, a lo mejor viene de una crianza permisiva, de una crianza sobreprotectora, o sea, son estos estilos que nos alcanza. O sea, que mi hijo no puede dormir en las noches porque ha sido una razón de consulta, que a veces es esta crianza autoritaria. A veces es que mi hija, yo quisiera que se defendiera un poco más, pero son papás que ellos deciden, que ellos quieren niños obedientes. Entonces, como que los papás ponemos toda la situación en la mesa y entonces los papás saben que tienen que hacer cambios. Insisto, ¿es fácil? No lo es al principio, pero les prometo que cuando ustedes aprenden, o sea, ya ahora sí que no hay quien los pare.
¿ok? Sandra Bravo dice, gracias Mónica, excelente tema, gracias por las herramientas, gracias a ti Sandra. Así que, híjole, yo les agradezco, yo les decía por acompañarme. Acá arriba en la portada van a estar viendo los temas que vamos a estar viendo para el siguiente mes, pues que ya va a ser agosto. Y quédense porque en el apartado de eventos ahí van a estar apareciendo los temas que vamos a estar viendo para septiembre y octubre. Si tú tienes algún tema que sea de tu interés y que tú digas, yo no lo he escuchado, Mónica, por favor, házmelo saber, me lo puedes escribir aquí o me lo puedes mandar por mensaje. Así ya tengo temas preparados también para los siguientes meses. Y aquí en la plataforma pues vas a encontrar información de crianza todos los días. Sígueme por allá por Instagram y también por TikTok, porque pues abrimos de manera reciente. Ténganme paciencia porque todo esto que ven pues lo hago yo sola, ¿ok? Jolis Rocha dice, excelente, gracias a ti Jolis y bienvenida. Así que pues nada, los veo la siguiente semana, igual aquí en el consultorio presencial. Y pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y deseo de todo corazón que se echen un clavado en lo que ustedes son como seres humanos, que los marcó en su infancia, para que puedan hacer cambio para las infancias de sus niños. ¿Ok? Bye.